A ver chicos, vamos a hacer el curso de Historia de Perú, ¿sí? ¿En qué consiste el curso de Historia de Perú? Hoy día vamos a hablar sobre el tiempo de la historia, ¿sí? Primero vamos a definir exactamente qué es la historia. La historia para nosotros es un conjunto de acontecimientos, hechos, especialmente lo que uno vive, ¿no? Por ejemplo, lo que he vivido anteriormente, lo que ha vivido mamá. Anteriormente la educación era estricta, como muy bien ya se les ha explicado a ustedes, ¿no? Algunos de mis alumnos les he explicado que anteriormente la educación era muy estricta, en la cual si no respondía bien, le daban un palazo, ¿cierto? Y como bien sus papás les pueden preguntar y ellos les pueden brindar un poquito más de información. En la cual por un grupo o por miembros de una misma sociedad. Como bien podemos ver que en la historia también entran la cultura chavín, chica, chimú y los nazca y lo demás, ¿sí? Vamos a ver un poco más. Tenemos una línea de tiempo en la cual es el pasado histórico peruano que nosotros estamos dividiendo por 6, ¿sí? Tenemos la época pre-inca, época inca, época de la conquista, época del virreinato y la época de la emancipación y de la república. ¿En qué consiste la época del Inca? Dice que aquí se ubica las culturas chavín, nazca, paracas diré, mochica y lo demás, ¿no? Época Inca, etapa en la que se desarrolla el imperio incaico. Ahorita solamente voy a nombrar unos cuantos, ¿sí? Más adelante voy a brindar ejemplos de quienes están perteneciendo en cada época. Época de la conquista, como el nombre dice, conquista. Cuando llegaron los españoles, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no? Vinieron acá al Perú y llegaron a conquistarlo. Época del virreinato, etapa de organización y función de los grandes culturas de época y América. Época de emancipación, proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por dos precursores y próceres. Tenemos la época de la República, etapa en la que se logra la independencia del Perú. ¿Quién? Muy bien chicos, ¿quién? Está en una pregunta. Esto lo dejo para ustedes, tarea. ¿Quién independizó el Perú? Atentos. ¿Quién independizó el Perú? Eso me lo van a responder en clase. O bien van a agarrar su cuadernito y me lo van a responder ahí. Acuérdense la pregunta. ¿Quién independizó el Perú? Ejemplos. Ejemplo de la época pre-inca. Me dice que se inicia a partir del hombre primitivo. Desde el monito, desde los monitos van Homo sapiens sapiens, todo un proceso, ¿verdad? Llega a nuestro suelo. Estos grupos humanos se fueron civilizando hasta crear culturas. Poco a poco fueron llegando a crear culturas, en las cuales las culturas tenemos Guari, Tiahuanaco, Nazca, Paracas. Como bien pueden ver en la imagen, son unas imágenes en las cuales pertenecen a cada cultura. De Guari, de Tiahuanaco, de Nazca, de Chavín. ¿Está? ¿Cuál está? Acuérdense, ¿cuál está? De Chavín es la cabeza clava, ¿sí? Ahora vamos a ver época de la conquista. Acuérdense, época de la conquista. ¿Se acuerdan de Cristóbal Colón? Cristóbal Colón inicia ¿a qué? Inicia a conquistar ¿qué parte? ¿Qué continente? El continente americano, en el cual él descubre América, ¿cierto? Época de la conquista, donde está el descubrimiento de Cristóbal Colón, ¿sí? Época Inca. Época Inca, ¿sí? Comienza con la expansión de los incas que constituyeron el gran imperio del Tahuantinsuyo.
Como bien pueden ver en la imagen, que está parte del ejemplo, vemos al Tahuantinsuyo, ¿verdad? Vemos que como son los incas comienzan a tener una expansión del imperio Tahuantinsuyo, en el cual constituyó ahí en la creación de Machu Picchu, que está actualmente en Cusco, ¿cierto? Recuerden, época pre-inca es donde comienza desde los monos, ¿ya? Desde los hombres primitivos, y va civilizando hasta crear culturas en las cuales están la cultura Chavín, Huari, Tiahuanaco, Chimú y etc. Época de la conquista, donde Cristóbal Colón llega a conquistar América, ¿sí? Época inca, comienza la expansión de los incas. Expansión, estar por varios lugares. A ver, por ejemplo, ustedes pueden estar de su casa, se van a otro lugar, en pleno movimiento. ¿Listo? También otra forma en la cual ellos construyeron el Machu Picchu, que actualmente está en Cusco y sigue estando en Cusco porque ellos lo realizaron en Cusco, ¿sí? Vamos a ver más. Época del virreinato. La época del virreinato es donde violenta la época, que comienza con la invasión de los españoles. Aquí en la época del virreinato hubo bastantes guerras, hubo bastante matanza, en lo cuales los españoles vinieron a Perú y comenzaron a conquistar, a reinar, se podría decir, porque todos estaban peleando para poder gobernar en sí. ¿Quién va a ser el líder? ¿Qué esto, que el otro? Es la época del virreinato, disculpen. La invasión de los españoles. ¿Listo? Época de la emancipación. Etapa en que los peruanos se rebelan contra el dominio español. Allí el peruano saca su lado, defender lo que es suyo, lo que cada peruano tiene que ser siempre, tiene que defender lo que le pertenece, ayudados por unos hermanos de América. El peruano siempre iba acompañado de América, en realidad, ¿no? Ahí es la época de emancipación. El peruano se rebela y trata de encontrar el dominio español. Listo. Ahora, la época de la República. El Perú nace a la vida independiente. Desde la proclamación de la independencia, que fue en el año 1821, hasta nuestros días. Actualmente, el que está gobernando el Perú, el presidente, ¿no? Se llama Martín Vizcarra, ¿cierto? Que es parte de la época de la República. Anteriormente estuvo Ollanta, de ahí estuvo Alan y todo sucesivamente, ¿cierto? Muy bien, chicos. Eso es todo. Vamos a dar un repaso, ¿sí? Vamos a dar un repaso. Listo. Nos venimos otra vez a donde están los ejemplos, desde el inicio, ¿ok? Época pre-inca comienza, recuerden, del hombre primitivo. De ahí inicia en civilizarse en culturas, en las cuales sus culturas tenemos Nazca, Tiahuanaco, Mochica, Chimú, Paracas. Listo. Época de la conquista, donde Cristóbal Colón llega a conquistar América. ¿Se acuerdan de sus 3 barcos? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿cierto? Con esos 3 barcos, Cristóbal Colón fue en busca del continente americano. Descubrió América. ¿Listo? Época inca, comienza la expansión de los incas en la construcción de Machu Picchu. Listo.
Época del virreinato, hubo bastante violencia. Comenzaron la invasión de los españoles por querer quién va a ser el rey, quién va a gobernar y tal, todo eso. Pero hubo demasiada violencia. ¿Listo? Época de la emancipación, etapa donde los peruanos llegan a rebelarse y buscan apoyo en los hermanos de América. ¿Sí? Tenemos época de la República, en la cual la época de la República, el Perú nace con la vida independiente. Recuerda, la proclamación de la independencia fue en el año 1821, hasta nuestros días, hasta ahorita. Y el presidente actual es Martín Vizcarra. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es todo sobre la historia, ¿no? Sobre la línea de tiempo de la historia. Espero les haya agradado el tema, ¿no? Un pequeño de explicación, un poco que les brindo yo de lo que he averiguado. Igualito, estén averiguando más. La historia es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Es como un cuento. No tiene fin. Es muy bonito para poder leerlo, para poder escucharlo. Hasta a veces les puede dar ganas de vivirlo, porque son cositas que ha sucedido que a uno mismo le va a interesar bastante. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso es todo.